tema está nombrado el momento del cambio, ¿verdad? Y es desde el versículo del capítulo 8, versículo 22 hasta el versículo 33. Venga, para que lo vean lo que vamos a ver ahorita en este tiempo. Bueno, entonces vayamos al versículo 22, 8:22, y dice así. ¿Alguien me ayuda a leer? Del 22 al 25, por favor. Dice: Gracias. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocasen. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo: No entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Gracias. Bien. Entonces aquí podemos observar algo, hermano. Otra donde el Señor Jesús hace otro milagro, sana a un ciego, ¿verdad? Un ciego. Exactamente. Entonces dice, pero aquí hay algo importante, que muchos estudiosos de la palabra, pues aquí también deducen algunas cosas. Por ejemplo, aquí en el versículo 23 dice: entonces tomando la mano del ciego, ¿sí? Tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ajá. Y en el 24 dice: él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y en el 25 luego dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y les hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces aquí este es realmente un milagro que el Señor Jesús hizo, que es de alguna manera único y que lo realizó en dos etapas, si lo llegan a percibir ahí. Porque primero dice que le puso las manos encima y le preguntó si veía algo, ¿verdad? Y luego ¿qué vio? Dice que nada más veía como los hombres, como árboles, ¿verdad? Y después le vuelve a poner las manos sobre los ojos, y entonces ya fue cuando ya vio bien. Entonces aquí hay muchas especulaciones, porque piensan que el Señor Jesús, ¿por qué lo hizo de esa manera? Podemos ver en dos etapas. Muchos dicen que a lo mejor no fluyó el poder a la primera y entonces a la segunda, ¿verdad? Bueno, depende de lo que dice hermano, ¿no? Entonces, pero podemos ver que no fue así, entonces, por alguna razón. No te lo vamos entendiendo. Dice aquí en el manual, bueno, ya resumido, dice: el pasaje del Evangelio de Marcos al que llegamos ahora menciona uno de los más extraños y asombrosos milagros de Jesús, ¿verdad? Fue el único que realizó en dos etapas. El único en el que hubo un proceso en lugar de producirse una curación inmediata. Si nosotros lo vemos en lo que acabamos de ver cuando cura al sordomudo, lo hizo de inmediato, ¿verdad? Y dice que habló. Y aquí, ¿por qué no lo hizo así? Que pudiera ver el ciego de inmediatamente. Dice que no, primero le puso las manos, vio un poco, y después otra vez, y entonces ya vio bien. Entonces dice que no hizo una curación inmediata. Marcos, o el Evangelio de Marcos, es el único que ha dejado constancia de este milagro. ¿Sí? Hay dos cosas en este relato que son de sumo interés. Una de ellas es el proceso que siguió nuestro Señor en esta curación, y la segunda es la prohibición que impuso a este hombre. Bueno, el primero dice que el primer punto que nos llama la atención es el hecho de que escupiese sobre los ojos de aquel hombre, ¿verdad?
puede que a algunos de nosotros eso nos parezca antihigiénico, ya lo habíamos visto. Pero pero en 3 de los milagros realizados por el Señor usó lo que había escupido de esa manera. Entonces ya lo vimos en otros pasajes que el Señor hizo lo mismo, escupiendo, ¿verdad? Dice, en nuestro último estudio vimos que en la curación de un hombre sordomudo, Jesús escupió en sus propios dedos antes de tocar los oídos del hombre. Lo acabamos de ver hace un rato. Pero ¿cuál es la enseñanza a analizar? Dice, lo que Jesús está enseñando por medio de esta lección es que en este caso lo realiza en 2 etapas porque quiere que los discípulos se den cuenta de que ellos son como aquel ciego. O sea, si lo aterrizamos hacia nosotros, está enseñando también a nosotros. Porque quiere que los discípulos se den cuenta de que ellos son como aquel ciego. Ellos y nosotros que leemos este relato y que necesitamos que se nos abran los ojos en 2 etapas, como le sucedió al ciego. Por tanto, este milagro es simbólico de lo que va sucediendo a lo largo de este relato, y si lo leemos de este modo, lo veremos como una introducción muy exacta de lo que sigue. ¿Sí? Entonces, dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. El motivo es evidente, que no quería suscitar el amor a los milagros, ¿sí?, que se producía con tanta facilidad entre esas gentes, al igual que sucede en nuestros días. O sea, realmente aquí podemos ver que el autor hace de alguna manera lo asimila a que posiblemente lo hizo de esa manera porque cuando el Señor pone saliva o le pone saliva en los ojos, dice que este autor decía que a lo mejor tenía algo curativo en la saliva. ¿Sí? O sea, realmente son especulaciones. Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos machucamos, nos cortamos? ¿Qué hacemos? Nos quemamos. Sí, es que ahí... Entonces, ¿por qué más? Entonces deducían que a lo mejor el Señor Jesús por eso usaba la saliva como un elemento para curar, ¿verdad? Pero no, vemos que no es así. Entonces aquí el autor, en la página 85, dice 1, 2, 3, 4 párrafos, dice, primero, dice que nos llama la atención es el hecho de que le escupiese sobre los ojos de aquel hombre. Puede que a algunos de nosotros eso no nos parezca antihigiénico, pero en 3 de los milagros pues, realizados por el Señor, usó lo que había escupido de esa manera, ¿verdad? Y entonces dice, en nuestro último estudio vimos que en la curación de un hombre sordomudo, Jesús escupió en sus propios dedos antes de tocar los oídos del hombre. Y en el Evangelio de Juan tenemos que el relato de la curación de un hombre que había nacido ciego. Allí Jesús escupió en tierra y mezcló el barro con el escupitajo y lo usó para ungir los ojos de aquel hombre. En esta ocasión escupe directamente sobre los ojos de este ciego, de modo que se usa de una manera continua el escupitajo. ¿No? Dice, es difícil saber exactamente por qué muchos comentadores se han enfrentado y han debatido el tema de William Barclay, él era un predicador, dice, y sugiere que esto fue algo que hizo para acomodarse a la creencia de las gentes en cuanto que hay algo terapéutico, ¿sí? Algo terapéutico en la saliva. Las personas se llevan el dedo inmediatamente a la boca cuando se han cortado o se han quemado para aliviarlo, ¿sí? Puede que de ahí sugiere esta opinión y es posible que la sugerencia tenga cierto peso, pero no explica en su totalidad lo que estaba haciendo el Señor, ¿sí? El segundo aspecto dice,
El segundo aspecto extraordinario de este milagro es lo incompleto de la curación. No existe ningún otro relato en las Escrituras de algo semejante, ni de que hubiese un proceso en las sanidades realizadas por nuestro Señor. En todas las demás circunstancias habló la palabra y la persona fue sanada de inmediato, pegó un salto. Si estaba cojo, si estaba cojo, o se abrió sus ojos y pudo ver. Si estaba ciego, bueno, si estaba cojo, ¿verdad? Y se abrió sus ojos y pudo ver. Si estaba ciego o se levantó de los muertos. Pero dice, solo en el caso de este milagro, en concreto hay un proceso en 2 etapas. Una vez que muchos han sido los que se han preguntado al respecto, y algunos comentaristas sugieren que esto representa el despertar de los poderes de Jesús, que había llegado a una etapa en su ministerio en la cual la oposición era tan intensa que su poder no resultaba el adecuado y era preciso una doble dosis a fin de poder efectuar la curación. Eso es lo que nosotros, pero eso sabemos que no es así. O sea, esa es una postura. ¿Sí? Entonces, dice enseguida, lo cierto es que ya no es apoyo, esa postura de la doble dosis, ni esa escuela del pensamiento. Nuestro Señor ha tenido siempre el poder adecuado, ¿verdad? O sea, para enfrentar cualquier situación. Porque como nos dice con frecuencia, como nos dice con alta frecuencia, Él mismo, no era su poder, sino el poder del Padre que obraba en Él. O sea, realmente vemos que no le faltó poder, al contrario, Él siempre tenía el poder para hacerlo, ¿verdad? Y que Él no era Él, sino era el Padre que obraba en Él. Entonces ahí pues no apoyamos esa postura porque no es cierto. Dice más adelante en el siguiente párrafo, dice, algunos comentadores han sugerido que posiblemente fue un caso de ceguera muy obstinado, mucho más difícil de lo normal. Por eso es decir que el poder de Jesús no era adecuado para resolver el problema. O sea, tampoco. O sea, aquí dice que a lo mejor el problema era muy fuerte y que por eso no, también está mal. Dice enseguida, más bien diría que debemos de considerarlo como un acto deliberado, llevado a cabo para beneficio de los discípulos, a los que Jesús les está enseñando una vez más. Este incidente pertenece a la sección de Marcos en la que nuestro Señor está intentando instruir a los discípulos. O sea, es una enseñanza más. Les está enseñando lecciones por medio de lo que hace y lo que dice. ¿Sí? Entonces ahí están los 2 puntos. Entonces es una enseñanza hacia nosotros y en ese entonces a los discípulos, de que es lo que hace y lo que se dice, que son 2 cosas. ¿Sí? En este caso lo realiza en 2 etapas, porque quiere que los discípulos se den cuenta de que ellos son como aquel ciego. O sea, que nosotros somos como ese ciego. Ellos y nosotros que leemos este relato y que necesitamos que se nos abran los ojos en 2 etapas. Dice, como le sucedió y como lo hizo este ciego. Por lo tanto, este milagro es simbólico de lo que va sucediendo a lo largo de este relato, y si lo leemos de este modo lo veremos como una introducción muy exacta de lo que se sigue. ¿Sí? Entonces realmente así que nuestros ojos dice que son, así que se abren en 2 partes, primero por lo que se hace y luego lo que dice, ¿no? Entonces esto fue de alguna manera algo que el Señor quiso enseñarles a los discípulos, ¿sí? Y pues en este caso a nosotros. Dice enseguida, pero antes que continuemos, vemos brevemente la prohibición que le hizo
al Señor, el Señor a este hombre. ¿Sí? Y en el versículo 26, que es lo que tenemos ahí en la pantalla, dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie. O sea, una vez curado le dice que no lo diga, ¿no? Y que no entre a la aldea. Dice, el motivo es evidente porque no quería suscitar el amor a los milagros. O sea, lo que veníamos diciendo, que porque si no iban a venir nada más por el milagro, ¿sí? Y ese milagro que se producía con tanta facilidad entre esas personas, al igual que sucede en nuestros días. Después en el versículo 27 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Entonces, fíjense, ahí podemos ver que le pregunta a los discípulos y no saben quién es él, a pesar de ya el tiempo que llevaban con él juntos, no sabían, pero aquí lo que nos deja, aquí no nos dice bien exactamente quién le revela a Pedro quién es Jesús, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos un poquito más a Mateo, déjenme ver, Mateo 16, 13, vamos a leerlo para entender más claramente. Mateo 16, 13. Dice, viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas, ¿verdad? Y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí nos deja ver que Pedro supo quién era Jesús, quién se lo reveló. Porque si no, porque realmente entonces, a pesar de todo lo que habían vivido con él y habían visto, estaban igual cegados porque no sabían ni con quién andaban. Entonces, ahí dice, el Señor Jesús le dice, bienaventurado, ¿verdad, Simón? Porque lo que dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí nos deja ver que el que le reveló fue el Padre. Entonces dice, la opinión de las multitudes no había cambiado, seguía creyendo sin embargo que era uno de los grandes profetas. Eso es lo que pensaba la gente, que el Señor Jesús era uno de los grandes profetas, lo cual indica que le tenían en muy alta estima, porque estos eran grandes nombres de Israel. Dice, pero ni en un solo caso se nos da a entender que las multitudes pusiesen tener ni la más remota idea de que ese fuese el Mesías. O sea, realmente hasta la fecha, ¿no? Vemos que los judíos siguen esperando al Mesías todavía. O sea, ¿no? Aún lo tuvieron ahí, no. Entonces, ¿cómo supo Pedro? Pues ya dije, pues se lo reveló el Padre. Dice, pensaban de él como de uno que estuviese esperando a otro y que aún había de venir, que no hay
la más mínima indicación de que jamás superasen ese modo de pensar, ¿sí? Entonces dice, les preguntó, pero vosotros quién dices que soy. Pues eso ya lo dijimos, eso era lo importante para él. Y la respuesta de Pedro es inmediata y definitiva. Tú eres el Mesías, el Cristo. Debemos recordar el significado de esta palabra. Entonces, Cristo, pues en el griego es Christos, ¿verdad? Ungido. Equivalente al hebreo que es Mesías. Ungido, que es ungido. Es el título oficial de Jesús de Nazaret, que lo designa como el Mesías o el prometido del Antiguo Testamento. Dice, cuando Pedro contestó con las palabras, eres el Mesías, el ungido, quiso decir que eres aquel Dios que ha ungido como rey. Eres el rey, aquel cuya venida había sido anunciada antiguamente y que había de gobernar sobre el pueblo de Dios y sobre las naciones de la tierra. Eres el sumo sacerdote que había de venir. ¿Sí? Entonces, para estos discípulos debió de ser extraordinario darse cuenta de que allí tenían aquel, ¿sí? Aquel cerca del cual hablaban tantos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, pues podemos ver como referencia en Isaías 11.1, Jeremías 23.5, Miqueas 5.2 y unos más, donde habla precisamente del Mesías, ¿no? Entonces eso ya como referencia para después checarlo, donde hablaban precisamente de que había de venir, ¿no? El Mesías. ¿No puede leer, Pandito? Sí. Isaías 11.1, Jeremías 23.5 y Miqueas 5.2. Gracias. ¿Le podemos conseguir? Dice, eso era precisamente lo que Jesús quería que supiesen, ¿verdad? Había estado enseñándoles con ese fin y sabía que necesitaban llegar a ese conocimiento. Y todo lo que había hecho hasta aquel momento había sido diseñado con el fin de que obtuviesen ese conocimiento acerca de quién era. O sea, realmente eso es lo que el Señor Jesús quería que ellos se dieran cuenta, pero no se dieron cuenta, ¿no? Realmente muchos hasta la fecha no supieron quién era. ¿Sí? ¿Y por qué pasó eso? Pues porque están, lo que dice, están cegados. Por eso hace referencia de los hijos. Marcos 8:31-33 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces ahí nos deja ver precisamente que pues el Señor Jesús les está diciendo lo que iba a padecer el Hijo del Hombre, o sea, él. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Dice que Pedro pues, llama a un lado y le dice que ¿cómo se llama? Y dice que dice reconvenirlo, o sea, ¿cómo se llama? Le dijo que por qué tenía que padecer eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque vio que no era él, sino era el diablo, Satanás, ¿no?
Y ahí da chistoso porque unos momentos antes le estaba diciendo que era el Cristo, o sea, le estaba... Exactamente, mira, qué buena observación, ¿no? Exactamente. Unos momentos antes le había dicho que era el Cristo y después le dice que no haga eso. Exactamente, que no haga eso, que se arrepienta de hacer eso. Y entonces el Señor Jesús lo reprende, ¿no? Porque le dice, quítate tú. Entonces, si yo te oigo, te escucho, no voy a lograr el propósito al que vine, ¿no? Realmente. Entonces, ahí es donde tenemos ahí que tener cuidado. Dice, y las palabras de reproche de Pedro, que dice que a continuación nos muestra Mateo, encontramos la filosofía básica de ese mundo que explica de un modo muy exacto. Ten compasión de ti mismo, Señor, ten compasión, nada es más importante que tú. Eso es lo que le dijo Pedro. O sea, no es como así viven los hombres. Estoy muy dispuesto a renunciar a cualquier cosa excepto mis propios intereses. No hay nada más importante que yo. ¿Sí? O sea, es lo que Pedro le estaba diciendo al Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esa sala donde le dice a Mateo? Es en Mateo, ahorita te digo. Por eso tenemos a veces que correlacionar, verlos tanto Mateo o Lucas para poder... 16:22. Es 16, enseguidita, ¿verdad? 16:22 en Mateo, hermanos. Ahí está, gracias. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, le está diciendo pues, que no lo haga, ¿no? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿no? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Entonces es lo que nos sucede a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos un propósito que cumplir. Y siempre va a venir alguien, nos va a decir, ¿dónde? Y que nos va a hacer piedra de tropiezo. Como muchas veces nos ha dicho nuestro pastor, nosotros ya tenemos la salvación, pero lo que quiere Satanás, el Satanás ya no nos puede llevar, ¿no? Con él, pero sí nos puede hacer que no cumplamos nuestro propósito a través de ponernos tropiezo para que no cumplamos el propósito. Es lo mismo que pasó aquí con el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús discernió que no era Pedro el que estaba diciendo, sino había alguien más allá atrás que lo estaba induciendo para que convenciera a Jesús para que no lo lograra. Entonces, ahí nosotros vemos que entonces no debemos de poner nuestros ojos en los hombres, sino en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces ahí por eso dice, y cuando Pedro pronunció estas palabras, Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no dejas de pensar en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así es como viven los hombres. Lo primero es pensar en uno mismo, cuidarse de uno mismo, proveer lo que queremos porque nadie más lo va a hacer. Sí, entonces siempre vemos primero luego nuestra comodidad, beneficio, ¿verdad? Y luego decimos, no, luego lo beneficio. Entonces tenemos que tener nuestros ojos enfocados a nuestro propósito. Dice, bien, entonces dice, por eso reprende a Pedro de modo muy severo, ¿sabes? Muy severo, dice, agotándose por su modo directo y crudo de hacerlo,
le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, ¿no? Dice, reconozco esa voz, la escuché cuando fui tentado en el desierto. Eso es lo que le dice el Señor Jesús. Reconozco esa voz, la escuché cuando fui tentado en el desierto. Hay otra manera de conseguir todo lo que Dios quiere para ti. Piensa en ti mismo. Mateo 4:11, entonces hay como referencia. Sí, acuérdense que cuando fue tentado el Señor Jesús también ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, esa parte pues no era, ¿quién era? Pues era Satanás, ¿no? Y que no quería que el Señor Jesús no cumpliera su